Bueno, estamos de regreso de nuevo. Ahora estamos hablando de lo que sí en los negocios de nuestro Padre Celestial. Pues bien, el tema ahora, en la actualidad, es el tema de los profetas, el sistema de profetizar. Entonces, cuando se habla del sistema de profetizar, significa que habían profetas en el género masculino y había profetisa en el género de dama. Entonces, vamos a hablar de cómo actuaban los profetas. Los profetas eran en forma de lo mismo que hacen los periodistas. Porque un periodista, fíjese, un periodista tiene para ir a cubrir, mientras todo el mundo está acostado, el periodista tiene que salir a investigar, óyete, lo que es una primicia. Lo que es una primicia, para luego entonces buscar y proyectar eso y explotar esto al público. Y tiene que ser verdades, hecho acaecido. Sin embargo, los profetas de la antigüedad, pero también ahora hay periodistas que lo que se buscan es sus intereses, o sea, su mensaje, su noticia, son pedacitos de dinero, de intereses. Pero que también hay periodistas serios, que en su columna hay que ir a buscar. Pero también en la actualidad, ya volviendo a la actualidad que estamos compartiendo con el diácono, este pedazo del periodismo del profeta, de los profetas y los profetizas. Resulta que la Biblia habla de 3 tipos de profetas, como se habla de 3 tipos de pastores. Cuando los pueblos estaban en desobediencia, Dios, cuando los diáconos clamaban a Dios, porque siempre Dios nunca ha dejado por apercibido las cosas, clamaban a Dios, Dios siempre levantaba un profeta. Hay 3 profetas que son pilares. Está Isaías, Jeremías, el profeta Amós, que es uno de los profetas menores, pero está Débora, que profetizó en un momento difícil a lo Bará. Mira, palabra directamente del canal de Dios, no es de que se congraciaban porque el imperio, el presidente, el rey me ofrecía y que yo también tenía que estar adulando. Y eso mismo, usted se recuerda que no hacen ni 20 minutos que don Juan Francisco, el internacional, dijo esa palabra, que él tiene cierto conocimiento que él ha podido adquirir, y como él no di que como nosotros decimos, como lambones, o sea, adular, pero yo sí soy un adulón. ¿Por qué yo soy un adulón? Yo no puedo callar las cosas buenas que se hacen. ¿Qué usted podría decir? Porque usted es un hombre sabio, sapiente, un hombre de la actualidad. Sí, agradecido de los amigos que siempre están siguiendo este espacio Voz para el Cambio. Este tema sobre el tema del profetismo, los profetas. Primero, hay que ver el profetismo ligado al mensaje de Dios que comunica a su pueblo a través de una persona. El mensaje es lo más importante. ¿Y de quién viene el mensaje? El mensaje de Dios. Cuando uno ve en el contexto de donde nacen los profetas y el profetismo, vamos a ver, cuando uno lee el libro de los Reyes, Sí. allí es que van a aparecer Y la crónica también. esos grandes profetas. Entendemos todo el contexto de cómo Dios, que se apiada
de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Sí. Dice que los profetas, el profetismo va ligado siempre el mensaje al pueblo de Israel. Sí, sí. Un pueblo que lo sacó Dios de la esclavitud de Egipto y Dios hace un pacto con ese pueblo de que tú serás mi pueblo y yo seré Tu Dios. tu Dios. Pero ¿dónde uno ve, dónde se rompe y se daña el asunto? ¿Recuerda el primer rey de Israel? Fue Saúl. Ajá. ¿Y cómo llega? ¿Por qué Saúl es rey? ¿Qué es lo que se da en el contexto? ¿Qué pide el pueblo de Israel? Un rey. Queremos... La misma costumbre de los pueblos. ¿Y qué le dice Dios? paganos. Mira, los reyes, eso que ustedes están mirando, imitando, narizan a su pueblo, porque yo lo saqué a ustedes de unos reyes de Egipto, donde estaban esclavizados. Esos reyes, esos que ustedes quieren ser reyes como eso, tiranizan a su pueblo, le van a coger sus esposas Claro. y a sus hijos. ¿Y qué dice el pueblo? Terco, un pueblo terco de Israel. Sí, como quiera queremos nuestro rey. Sí, sí. Y es increíble. Y Dios, El primer dice a rey Saúl, de Israel, Saúl, fue un tirano. Sí. Así como se lo anunció Dios. No, mira, así pasó. Y vamos a encontrar nosotros cómo a través de la historia, empezando por Saúl, los diferentes reyes que tuvo Israel, el reino de Judá, fíjense el tema de la tribu, Claro. y que se corrompieron. ¿Por qué? Y yo he visto, ayer yo predicaba en una celebración que me tocó participar, y yo veía cómo el ser humano, el individuo, desde el Génesis, siempre se ha obstinado de llevarle la contraria a Dios. Sí, sí, sí. Porque usted agarra y le dice Dios a Eva y Adán, son dueños de todo esto, pueden comer de esto, pero de acá Menos de ese. no inventen. ¿Y qué pasó? Ah, no. De una vez la tentación, déjame ver qué hay ahí. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Que no asumen la responsabilidad de que ellos fallaron. Ellos ninguno, hasta el día de hoy, Adán no reconoce que pecó. Si no, la mujer le Hasta el día de hoy Eva tampoco. Tampoco. Y le echan la culpa entonces aquí a la serpiente. Entonces al final se repartieron, cada quien acusando a quien. Y así nos pasa y ha pasado en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, eso mismo. Entonces, ¿Y los políticos así? Claro que sí, porque El eso primer- es parte de todo lo que realmente vivimos, de la condición humana. Esa tendencia a hacer lo incorrecto, esa tendencia a hacer el mal, y sobre todo cuando tú tienes, porque ¿qué pasa con el tema de los profetas? ¿Por qué los profetas y el profetismo es tan duro con el pueblo de Israel? Porque conocían la palabra de Dios, Claro. conocían de Dios, y como quiera, conociendo las leyes, conociendo los 10 mandamientos, conociendo el pacto, entonces al final terminaban ¿qué? Denegando todo eso, Claro. y haciendo lo que no le agradaba a Dios. Entonces Dios, que sigue fiel, porque tú puedes entender el profetismo a partir de la fidelidad de Dios, a partir de que Dios sigue con su pacto, y lo más importante, de que Dios sigue amando a su pueblo. Sí, sí. Porque si no, hubiese hecho como hizo con el diluvio. Y ya sabes, me quité de eso o hubiese hecho con lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Pero bueno, y claro, lo eliminó. pero vamos a decir algo que a usted quizá no le va a gustar, porque mira, los otros días en Venezuela, usted no ha habido un video de gente que indignado, indignado, y mejor se indignaron contra Dios y empezaron a decirle a Dios, a provocarle que llegara un temblor, y que a Santa Marta, a San Juan, San qué sé yo qué. Sí. Lo que pasa, Era dos demonios. Reyes Álvarez, pastor y amigo, usted y yo y mucha gente que es conocedor de la palabra, estos fenómenos que están muy marcados en las Sagradas Escrituras, en la Biblia muy marcados,
todo lo que es en el Antiguo Testamento, donde realmente Dios, Él mismo, y lo hace con el pueblo de Israel. Sí. Y los profetas le decían la profecía. Si tú no cambias, siempre era si tú no cambias. Claro. Estaba condicionado. Claro, claro. Te va a pasar esto, claro. Dios va a hacer, porque era un mensaje de Dios. Sí. Un profetismo, el mensaje. Mira, Amós, es interesante cómo Amós le dice al rey, mira, si no cambia, si no deja de adorar a Dios Baal, si tú no te vuelves a él, porque al final cuando un rey se convertía o dejaba a Dios, también todos lo dejaban porque seguían al rey. Pero claro. Pero también le dice a quién, a los sumos sacerdotes. Le dice, mira, te va a pasar esto y esto a ti también por blasfemo, porque tú eres que está también acompañando todo eso. Claro. Te van a matar a ti, a tu familia y a todo, porque vamos a encontrar todo eso en el Antiguo Testamento. Pero ya con la figura de Jesús, que para mí es el gran profeta. Jesús realmente, desde la mirada, desde Él como Hijo de Dios y es Dios, entonces nos presenta una cara sumamente interesante. De la gracia. De la gracia. De la gracia de Dios. Pero Jesús está claro que el pecado está en la humanidad. Y Jesús llama, se abre, viene, lo crucifican para la salvación de toda la humanidad. Porque Dios no quiere que se pierda un solo. No quiere que se pierda un solo. Por eso abrió el abanico. Entonces vamos, claro, porque el pueblo de Israel no lo reconocieron a él como Mesías, ni como profeta. Tendrá que hacerlo, porque ahora no vendrá él como ahí en un caballito, en entonces, un asno. Hay algo, y voy con el tema de los fenómenos que ha pasado, y lo veremos, son fenómenos naturales, pero lo que uno no puede dejar pasar por alto es que el juicio de Dios va a estar y viene. Y está ahí. Entonces en eso yo creo, en ese juicio de Dios, que si usted ni yo, Pastor Reyes Alavés, si no nos convertimos hacia Dios, el juicio de Dios caerá sobre la humanidad, ese juicio final. Entonces yo creo que nosotros, desde la parte que nos toca un poquito hacer papel de profeta, decimos que en el bautismo somos sacerdote, profeta y rey en el bautismo. Nos toca profetizar, nos toca decir un mensaje siempre a la gente, a la humanidad, advirtiendo de que si no cambiamos nuestra manera de actuar y de ser. Yo decía ayer que cada dominicano que se identifique con su religión cristiana y que lo anda diciendo y que anda con la Biblia, debería de tener en su casa en grande una tabla bien grandota de los 10 mandamientos. Sí. Que cada día les recuerde de que tiene que cumplir esos 10 mandamientos, cada día. Sí, pero no crea que usted está diciendo algo nuevo, porque Dios dice, lo dice también. Amará a su Dios con toda su mente, con todo y lo colgará y lo colgará en el poste, en la puerta. Se hace eso, yo no. Usted va a casa, usted ve eso, no acá. Me perdona. Pero es que la primera institución que Dios creó fue la familia. Sí. La más antigua. Sí. Y sin embargo la gente no se ocupa de poner a sus hijos a leer la Biblia, sí, de poner a sus hijos a hablarle de esos principios. Sí. No, la gente los suelta y luego después quieren defender. Sí. Yo quiero, Reyes Álvarez, que vamos a aprovechar y ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a dialogar, un diálogo entre los dos. ¿Cuáles serían esas características que identifica a un profeta, a un hombre de Dios? ¿Cuáles serían esos detalles importantes? Sí. Porque en esta sociedad hay gente por ahí que anda diciendo que es un profeta, sí, que son profetas, para que veamos la característica de un profeta, y así la gente pueda identificar realmente quién es profeta, sí, y quién no en estos tiempos. Sí, es importante. Así que, Natanael, vamos a una pausa y cuando regresemos, quédense ahí que hay más en su espacio Voz para el Cambio.